Plaza de Mayo. Y son dimensiones distintas de la cosa, pero así como vamos a celebrar a partir de ahora los 80 años del nacimiento técnico de aquello que luego se llamaría el peronismo, vamos a celebrar también en este momento los 45 años de Marina Glesser. Marina, ¿cómo va? Buenas tardes, feliz cumpleaños. Muchas gracias, Carlos Polimeni, a la audiencia y a todo ese mar de gente que desde tempranito me está deseando feliz día por partida doble, porque bueno, es el Día de la Lealtad, inevitable, ¿no? Escindir una lucha de otra lucha y nacer en este día tan contundente y consistente. Además, nací en el exilio de mis padres, por lo cual no tengo posibilidades de escaparme de los significados y significantes. Así que, bueno, en esta performática natalicio, efeméride que me toca transitar, vamos a pedir por la libertad de Cristina Kirchner. Bien, hoy hay una marcha que esperamos que sea gigantesca. Al respecto seguramente lo será y hay un montón de sentidos dando vuelta. ¿Se siente bien? ¿Se siente ya una señora a los 45 años? Siempre me gustó, gracias por lo de señora, viste que hay una crisis de los 40 que se llama en las mujeres. Pero pasó hace 5 años. Bueno, ponele que estoy saliendo de esa crisis, que no la sentí tanto, pero bueno, atravieso ciertas cuestiones que me llevan camino a la madurez. Señora es una palabra de una mujer madura, que describe una mujer madura. Intento fuertemente serlo minuto a minuto y mejorar en este día y cada día, así que agradezco mucho los saludos por el natalicio, también por el Día de la Lealtad, y me siento, ponele que bien. Pongámosle que Siempre bien, ¿no? me gustó mucho, festejar el lindo cumpleaños. Para mí es un piropo cuando uno le dice, este tipo es un señor, o es una señora. Un señor. Para mí es un piropo, no es de ninguna manera una palabra denigrante. Es que soy señora hace poquito. Claro, bueno, Desde hoy. Desde hoy soy señor. Pablo Hacker, ¿cómo le va? Hola, Carlos, ¿cómo Buenas estás? tardes, señor, ¿qué dice usted? Bien, señor, feliz cumple. Gracias. Feliz cumple. Y feliz Día de la Lealtad. Nos hemos arreglado para combinar los colores de la patria también. Ahora que en el streaming lo nuestro está casi siempre, casi todo a la vista, es bueno decirlo. Vamos a empezar a celebrar con Gotham Project y el capitalismo foráneo los 80 años del peronismo. Si retrocedemos, si llegamos a octubre de 1945, es necesario entender el mundo primero. ¿Qué pasaba en el mundo? En 1945, acababa de concluir la Segunda Guerra Mundial. En agosto se había rendido Hitler ante las tropas soviéticas en Berlín. Después se había suicidado. En Italia, una multitud apresó y ahorcó a Mussolini. Lentamente empezaban a aflorar las cifras de la Segunda Guerra Mundial. Mientras eso ocurría, Estados Unidos bombardeó Hiroshima y Nagasaki. Centenares de miles de muertos civiles. Las cifras dirían después que murieron más de 60 millones de personas y que el holocausto judío, el plan de aniquilamiento pensado por los nazis, se llevó la vida de 6 millones de personas. Empezaba la etapa de el imperio capitalista estadounidense después del pacto con la Unión Soviética. En la Argentina, la situación de los trabajadores era un país rico con muchos trabajadores pobres. Había mejorado levemente por el accionar del secretario de Trabajo de un gobierno de facto iniciado en 1943. Era un coronel, se llamaba Juan Domingo Perón. Para Estados Unidos, que se había autoadjudicado a América Latina como su patio trasero, la situación de tensión política en la Argentina, hubo un golpe de Estado. Dentro del golpe de Estado, Perón fue detenido, lo llevaron a la isla de Martín García, se pensaba que podían fusilarlo. Era altamente preocupante. Del otro lado se había armado un combo entre el radicalismo, los conservadores, el socialismo y el comunismo, orientado por la embajada estadounidense. Querían llegar al poder mediante las elecciones de febrero del 46. Evita, que había conocido el año anterior al coronel Perón en el Luna Park, y un grupo de dirigentes sociales, gremiales, entre ellos Cipriano Reyes, pensaron que si Perón estaba detenido y lo podían fusilar, era un deber cívico organizarse para pedir por su libertad. Centenares de miles de personas llegaron aquel 17 de octubre y caluroso a la Plaza de Mayo para preguntarse ¿y dónde está Perón?
El poder sacó a Perón de la isla Martín García y lo trajo al hospital militar, previendo que si no iba a haber una revolución. En realidad la CGT había llamado un paro para el día siguiente y la multitud estaba dispuesta a permanecer en la Plaza de Mayo hasta que Perón apareciera vivo. Esa noche, Perón habló por primera vez a una multitud lleno de nervios, como contó después. Pidió primero que se cantara el himno nacional para organizar su cabeza. Era su lanzamiento. Al año siguiente ganaría las elecciones. En esas elecciones surgió la idea, es Braden o Perón, Estados Unidos versus Argentina. La misma ecuación que se repite en esta elección, en la Argentina. ¿Es patria o es colonia? ¿Es el peronismo o es Donald Trump representado por Javier Milei? Y entonces es el capitalismo foráneo queriendo gobernar la Argentina. Te guste o no te guste el peronismo, es un día esencial de la historia de la patria. La irrupción de las multitudes en la historia grande. Los descamisados. Hacía mucho calor. Los obreros se sacaron la pilcha. Tenían los pies hinchados de tanto caminar, las patas en la fuente. Y Perón, que no sabe exactamente qué va a decir, y su cabeza está elaborando un discurso. Ese discurso explotará en público. Contiene un montón de ideas que son el futuro de la patria, aún hoy, 80 años después. En Sinfonía del Sentimiento, Leonardo Fabio, aquel que dijo que se hizo peronista porque entendió que no se puede ser feliz en soledad, incluyó esta idea. ¿Y qué significan aquellas ideas en un cuarto del siglo XXI? El peronismo y la música electrónica. El bandoneón de Gauche, que estuvo aquí con nosotros, tocando una versión actualizada de la marcha que en el 45 no existía, sería una creación del futuro. ¿Cómo seguir siendo peronista en el siglo XXI? La respuesta la tiene Alejandro Dolina. Tal vez es el mejor momento para ser peronista del modo que yo lo soy, el único legítimo, que es pensar en el humanismo, pensar en el otro, pensar en el que sufre, pensar en las personas que no tienen trabajo o en las personas que están pasando grandes dificultades, y creer que a lo mejor la función de los estados nacionales tiene que ver con la ayuda a esas personas. Durante algunos años de nuestra historia, bastante extensos, el peronismo se ocupó de esas cosas, o intentó hacerlo. Yo por eso tengo una visión humanista del peronismo. No soy peronista porque los peronistas son como usted cree que son.
sino que soy peronista porque los peronistas creo que son como yo creo que son. De manera que ahí está la diferencia. Si cada cual debe ser peronista por razones que no son propias sino ajenas, estamos ante una situación errónea. Así que déjeme ser peronista por lo que yo creo que es. Si yo no creyera que el peronismo es esto, no sería peronista. Entonces sería radical o sería otra cosa. Pero la medida en que yo siga creyendo esto, soy peronista y lo soy en el tiempo más apropiado, que es un tiempo de desesperanza y pérdida de valor, para ver si con eso se puede recuperar. El peronismo también como consuelo para melancólicos. En la canción El Necio de Silvio Rodríguez, que nos sirve para ilustrar muchas cosas, casi siempre, anoche Lidia Borda la cantó como invitada de Liliana Herrero. Silvio Rodríguez escribió sobre la necesidad de identificar al enemigo, no solo vivir sin tener precio, sino saber quién está enfrente, que no es siempre un adversario, sino muchas veces un enemigo. El general Juan Domingo Perón hablando sobre los eternos enemigos de la patria. Los grandes enemigos de la patria son los grandes enemigos del pueblo, porque yo considero la patria a nuestros hermanos argentinos, no a las vacas, ni a las casas, ni a los campos. Y los que sean enemigos de ese pueblo son los principales enemigos. Los enemigos eternos de ese pueblo no solamente en la Argentina. Todas las grandes revoluciones de la historia han tenido un contenido semejante, son hechos históricos semejantes, y asume la lucha de los pueblos contra sus oligarquías y los imperialismos dominantes. No es otro el enemigo del pueblo argentino, y en consecuencia de la Argentina, que la oligarquía que lo ha sometido, coaligada con un imperialismo foráneo, que le ha prestado el apoyo y que ha sido el sostén de esa oligarquía por muchos años, hasta que el pueblo abrió los ojos. Y en las épocas normales de los países y de las comunidades suelen decidir las élites, pero en las épocas anormales deciden los pueblos. Y no hay duda que el mundo está viviendo una época muy anormal, y nuestro país una más anormal todavía que el resto del mundo. Rock y peronismo. Los tuits. Porque no sería peronismo si no tuviera contradicciones internas, si no fuera un movimiento amplísimo, tan amplio que a veces llama la atención, si fuera inentendible fuera de la Argentina. No sería peronismo si no fuera nacional y popular, de choripán y música de masas. Y por eso el peronismo, con todas sus vertientes, saben que la marcha peronista, que no tiene autor, que fue inscripta como anónima, recupera una canción de murga que cantaba la hinchada de Barracas proveniente de las celebraciones del carnaval, y una letra que se atribuye a Oscar Ivanišević, que trabajaba con Apol, el poderoso hombre a cargo de la comunicación en el primer peronismo, muy corridos a la derecha ambos. Después Ivanišević sería casi un fascista en el gobierno 73-74 con su manejo de la universidad. Y Apol le prohibió a Hugo del Carril el estreno de su película Cumbre, Las aguas bajan turbias. Y sin embargo Hugo del Carril cantó la versión inicial de la marcha peronista. Todo eso es un combo, y no es el día de la crítica o la autocrítica del peronismo, sino de la celebración de su aparición en la historia. El peronismo fue capaz de incubar también un personaje ficcional que representa tantos otros reales como el Bombita Rodríguez de Peter Capusotto. Rodríguez, Peter Capusotto, Montonero y Palito Ortega en una misma cosa. Todos recordamos, le ponemos un poco de Altos Cumbieros a este momento del programa, que Perón inventó
una estrategia que lo situaba en una tercera posición entre el capitalismo y el socialismo. Nunca dijo que el peronismo no estaba dentro del modelo capitalista, sino que propugnó que dentro del modelo capitalista hubiera justicia social. Gran lector, gran acumulador de conocimientos, de historia, de filosofía, como un viejo vizcacha astuto y hábil de la política argentina, se las arregló para moverse entre esos parámetros. En el 43, es decir, antes de su llegada al poder, empoderada a la gente a través de él, en un discurso en la Bolsa de Comercio les dijo a los representantes de la aristocracia en la Argentina: apóyenme a mí, porque yo soy el antídoto contra una revolución roja que viene en marcha. Si no hacemos algo, acaba de haber una revolución socialista. Les quería meter miedo, pensaba así. Como quiera que fuese, cuando miramos hoy el mapa político del mundo y de la sociedad argentina, vemos cuán a la izquierda está el peronismo y qué poco hay a la izquierda del peronismo. Casi todo lo que queda hoy fuera del peronismo está a la derecha del peronismo. Siempre cuando iniciamos el espectáculo La Patria no se vende, tenemos función este domingo en el Club Atlético Fernández Fierro, yo digo, nos quieren pocos si somos muchos, nos quieren iguales si somos diversos, nos quieren dominados si somos invencibles, nos quieren Minguito Tinguitela y somos Ricardo Foster, nos quieren Brancatelli y somos Horacio González, nos quieren elementales y no somos elementales. El poeta Alfredo Carlino lee su poema El 17 en una ciudad pacata. El 17 en la ciudad pacata. ¿Cómo tolerar a los rotosos, desheredados sin nombre, sublevados, cantando y bailando, músicas plebeyas, subalternas? Eran diabólicos los obreros, engrasados de ausencia, con sus impúdicos olores. Exhibían imprudente su vocación revolucionaria. Ahora tenían un norte, el nombre y la bandera, que habrá quebrado la turbamulta del desprecio con descamisados de octubre. Para tanto odio en la eternidad, un orden jerárquico vacuno, la indiferencia oligárquica colonial, o ese sueño de vivir en París descalabrado por la multitud. Dema y Sampaoli, la maestra peronista. Es muy interesante pensar también en las dinastías familiares, en el peronismo como una gran familia, con todas las contradicciones de las grandes familias, con todas las disfuncionalidades de las grandes familias. Hoy, 17 de octubre, se cumplen 55 años de la muerte de mi propia madre. Yo crecí en un barrio, en la ciudad de Mendoza, que fue el primer barrio obrero construido bajo los planes del peronismo de los años 40 y se llamaba Evita Perón. Después se llamó Ejército de los Andes, tras la dictadura militar de 1955. Era un barrio donde el modelo del progreso social del peronismo, ese barrio, en Dorrego, Guaymallén, Mendoza, estaba completamente explícito. Mi abuelo, peronista, que era inspector municipal y músico de tango, vivía al lado del presidente de la Corte Suprema de Justicia de Mendoza. A cada uno de ellos les había llegado la posibilidad de pagar en cuotas con su empleo público una vivienda no digna, un hermoso chalet californiano. Este es el general Perón hablando nada más y nada menos que sobre la comunidad organizada. La comunidad. ¿Somos comunidad o no somos nada? Y el hombre podrá independizarse solamente en una comunidad organizada, donde cada uno haga lo suyo realizándose dentro de una comunidad que también se realice, ya que es muy difícil que un hombre pueda realizarse en una comunidad que no se realice. La comunidad organizada tiende a ese fin, y por eso nosotros a nuestro proceso ideológico enunciado le hemos llamado la comunidad organizada.
porque es la comunidad organizada, precisamente aquella donde el hombre puede realizarse mientras se realizan todos los hombres de esa comunidad en conjunto. La comunidad organizada es el punto de partida, diremos así, del justicialismo, y es también el punto de arribo del justicialismo. Ahora, es imposible hablar de peronismo en su fase inicial, hablar del 17 de octubre y recordar la historia sin poner a Evita en un papel principalísimo. El 17 de octubre fue posible porque Eva Duarte de Perón lo trabajó políticamente. El primer peronismo con su fuerza motriz hubiese sido imposible sin la carga emocional y política de Evita. Muerta Evita al dar la curva, la vuelta, los años 40 rumbo a los años 50, el peronismo empieza a ser otra cosa. Es como si le faltara una parte de su fuego sagrado. Esta es Dolores Solá cantando La Descamisada. Un gran éxito de Nelly Omar, amiga desde antes de que existiera el peronismo de Evita. Se conocieron juntas haciendo un curso de pilotas de avión. ¿Qué tenía Evita? Dice Juan Sasturain en un famoso poema. Evita tenía arrastre. Evita no solo quería ser pilota, sino que tenía pelotas, además de ovarios. A la hora de recordar, son piezas de un rompecabezas. El resto está en nuestras cabezas. Justicialismo como emblema.